Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Vanegas del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. En este video les voy a explicar acerca del tema de intercambio cultural. Lo primero que vamos a hacer es definir cultura. Lo segundo, vamos a identificar los mecanismos de cultura. Y por último, vamos a realizar una reflexión acerca de cómo los proyectos de desarrollo cultural, junto con las creencias religiosas, generan cambios culturales en las sociedades. Listo, para empezar, cultura. ¿Qué es cultura? Hay muchas definiciones dependiendo del autor, dependiendo del texto en el cual estemos ingresando para validar. La cultura en general es el conjunto de conocimientos que adopta o que aprende un individuo en la sociedad que habita, y estas costumbres, esos conocimientos son transmitidos a través de generaciones. No es lo mismo una persona, un niño que haya nacido en México como un niño que haya nacido en Medio Oriente. Sus costumbres, su lenguaje va a ser totalmente diferente y a esto se le denomina o se le denota como cultura. Lo segundo que vamos a validar aquí es el aspecto, los aspectos que componen la cultura. Ya les indiqué dos, que era el tema del lenguaje, que era el tema de la religión, que era el tema de las costumbres, también puede estar allí el arte, la moral, las leyes y cualesquiera otras capacidades que puedan llegar a desarrollar dentro de la cultura que habitan. Segundo, vamos a validar o explicar los mecanismos de cambio cultural y cuáles son los procesos que pueden seguir para un contacto interétnico. Hay tres tipos de mecanismos culturales que son la difusión, la aculturación y la invención independiente. En cuanto a la difusión, es el intercambio préstamo de rasgos culturales entre sociedades. Se define o se puede dividir entre tres subtipos, que es la difusión directa, la difusión forzada y la difusión indirecta. La difusión directa es cuando dos culturas llevan una relación entre ellas. Puede ser de forma comercial, puede ser inclusive a través de una guerra, puede ser incluso, como su nombre lo indica, se pueden casar entre ellas para poder intercambiar cultura. La difusión forzada, como su nombre lo indica, es el tema de que una cultura obliga a otra a llevar sus costumbres. Y por último, la difusión indirecta es cuando una cultura A lleva un contacto con una cultura C y en el medio de una cultura que no tiene directamente un contacto entre ellas, pero debido a que se encuentra en medio de las dos, eh, tiende a adoptar las costumbres de una de las dos o inclusive de ambas. La aculturación se hace referencia al intercambio cultural de primera mano para cada una de las culturas, pero cada una de ellas permanece distinta. Por último, la invención independiente hace referencia al desarrollo o innovación que puede llegar cualquiera de cualquier tipo que puede llegar a tener las culturas en diferentes sociedades. Los procesos que pueden llevar a un contacto interétnico pueden ser el tema de la resistencia, como les mencionaba anteriormente, hay una difusión forzada, uno de los mecanismos es la difusión y el subtipo es difusión forzada, en la cual una cultura obliga a otra a llevar sus características, su cultura. En este caso puede haber una resistencia de la cultura menos civilizada, entre comillas, para adoptar las costumbres de otra cultura. Entonces, uno de los procesos puede ser modificación de culturas nativas, el tema de la sobrevivencia, el tema de la resistencia, inspiración de movimientos religiosos. Todos estos son los procesos por los cuales puede seguir un contacto interétnico. Y ya para finalizar, vamos a hacer una reflexión acerca de cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de la globalización. Y mencionamos un ejemplo en el contexto colombiano. Para empezar, vamos a definir lo que es proyecto de desarrollo y lo que es creencia religiosa, así por aparte. En cuanto al proyecto de desarrollo, hace referencia o menciona mejorar la calidad de vida a una situación o de una situación en particular que pueda llegar a tener una cultura en estudio. Los antropólogos de hecho estudian las culturas, muchos de ellos lo que hacen es simplemente observar, apartarse de la temática o el problema que puedan llegar a presentar la cultura para no perjudicarla. Y en este caso hacemos referencia como tal a la consulta que nos indica allí, que es cómo modifican. Ellos lo que hacen es simplemente en algunas ocasiones
ver, estudiar la cultura sin llegar a interferir, ya que puede generar cambios culturales. Por decirlo así, un ejemplo, los proyectos de desarrollo se plantean para una situación puntual en la cual haya alguna inequidad, algún tema de calidad de vida, alguna situación puntual que esté afectando esta cultura. Vamos a poner un ejemplo, cuando una cultura tenga problemas de escasez de agua y se genera un proyecto de desarrollo en el cual van a generar, no sé, un acueducto, van a hacer la construcción de un acueducto y ya las costumbres que van a mantener esta cultura de, no sé, levantarse temprano, dirigirse largas distancias a tomar agua desde la fuente en la cual la estaban tomando. Ahora va a cambiar porque simplemente desde un grifo les va a llegar el agua. Y en cuanto a creencias religiosas, estas siempre tienden, o su común denominador, tienden a mantener el orden social a través de unas reglas establecidas para cada una de las religiones. Y los fieles, asimismo, siguen al pie de la letra de estas leyes para seguir ese camino religioso, la creencia religiosa en la cual están inmersos. Estos dos tipos, proyectos de desarrollo y creencias religiosas, generan un cambio en el entorno de la globalización, ya que algunas culturas se van a comenzar a adoptar tendencias tecnológicas que anteriormente no tenían. Algunos nativos, por ejemplo, pueden adoptar tendencias de tener redes sociales, de tener dispositivos electrónicos, tecnología que pueden llegarle a mejorar la calidad de vida que pueden llegar a presentar. En cuanto al contexto colombiano, hay algo muy importante que quiero tratar y es el tema de el cambio cultural, no solo el impacto a nivel cultural, sino físico también. Nuestras culturas o nuestras comunidades aborígenes o nuestras comunidades indígenas que mantenemos actualmente están en vía de extinción, como les mencionaba anteriormente, no solo por el contacto físico a nivel físico, perdón, a nivel cultural, sino a nivel físico, que es mucho más preocupante. Muchas de las culturas se están occidentalizando, por decirlo así. Están adoptando costumbres, adoptando tecnología, adoptando algunos rasgos culturales característicos que van a generar la extinción de estas culturas. Aquellas costumbres que mantenían anteriormente de caza, de recolección, que los definen como cultura la van a estar perdiendo. Y esto se debe a muchos tipos de impacto, como el cambio, el conflicto armado puede ser uno de ellos, el cual Colombia ha mantenido por muchos años este tipo de conflicto armado, donde estos grupos alzados en armas toman la cultura, toman estas comunidades, toman estas sociedades, las despojan de sus pertenencias, generan todo tipo de impacto negativo en ellas, generando la extinción de las mismas. Aparte de la pobreza, la desigualdad, el tema de que los gobiernos que han estado no han puesto la lupa en estas comunidades, en estas culturas indígenas, estas culturas aborígenes que aún mantenemos y de las cuales están en riesgo de extinción. Bueno, esta sería como tal toda la presentación, todo el video acerca del cambio, el intercambio cultural. Espero sea de su agrado. Muchas gracias por ver el video.